Muy buenas tardes a todos y a todas por participar de esta actividad de la Biblioteca Nacional del Perú relacionado a la transcripción temática sobre las mujeres en el proceso histórico peruano. Nuevamente agradecerle a todos los que están participando de esta actividad, que es una actividad continua que se hace cada 2 meses con la finalidad de promover el patrimonio documental que custodia la Biblioteca Nacional. Y en esta oportunidad, en un mes conmemorativo como el Día Internacional de la Mujer, hemos pues organizado una transcripción temática donde se han alojado 64 manuscritos de los siglos XVI hasta el siglo XIX, donde podemos hacer pues un panorama general a larga duración sobre la participación de la mujer a lo largo de la historia. Es así que para esta oportunidad hemos invitado a dos grandes maestras, especialistas sobre el tema, sobre la historia de las mujeres y género, cada una de ellas pues con investigaciones muy importantes sobre el estudio de las mujeres en el proceso histórico peruano. Es así que vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar por un momento sobre la actividad que se ha realizado durante una semana, que comenzó el día 8 de marzo y que culminó pues a las 4 de la tarde la transcriptón hoy lunes 15. Y siempre, como ya es costumbre en este tipo de actividades, invitamos a dos investigadoras o investigadores que nos puedan hablar un poco sobre la documentación que ha sido alojado en esta actividad y por qué es importante esta digitalización y por qué es importante que los usuarios participen constantemente de esta actividad, que es una actividad que se realizó desde el mes de agosto del año pasado, precisamente con la finalidad de poner en valor la documentación de la biblioteca y también hacer pues de que los usuarios puedan participar colaborando con sus transcripciones documentales y con la finalidad pues de preservar la documentación y con la finalidad de que mucha de esta documentación quizás que para muchos es inaccesible por la dificultad de la letra, si hablamos de documentos más antiguos, estén disponibles a usuarios que quizás no tengan el manejo de la escritura antigua, pero esta información le puede servir pues para sus investigaciones. Obviamente que esto no es exclusivamente para los profesionales propiamente dicho, sino también para los usuarios que están muy interesados y abocados por conocer un poco más de nuestro proceso histórico. Es con ese objetivo que la plataforma virtual Recuperando Nuestra Memoria Manuscrita realiza cada 2 meses transcripciones temáticas con la finalidad de que el público conozca de esta plataforma, conozca de la importancia de esta documentación, y es una plataforma que se va a ir pues alojando constantemente documentación de los siglos XVI hasta el siglo XX. Ya en las próximas transcripciones que vamos a hacer temáticas, la que viene para el mes de mayo, que va a estar relacionado el Día Internacional de los Trabajadores, de las luchas, en este caso, cuando consiguen las 8 horas de trabajo y los derechos laborales, van a ser pues alojado mucha documentación para este contexto. Es así que antes de iniciar con la actividad y la charla de las dos invitadas que tenemos, vamos a presentar por un momento cómo se ha realizado la actividad de la transcriptón y vamos a compartir por un momento la plataforma. Como ustedes pueden ver, ha habido documentación desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, el siglo donde ha habido mayor documentación va a ser la del siglo XIX, y que es básicamente las cartas o correspondencias que pertenecen al archivo de Ricardo Palma, que la biblioteca custodia. Entre ellas se ha seleccionado un conjunto de documentos, básicamente de mujeres que conocieron a Ricardo Palma y de mujeres que tuvieron una participación política y literaria muy importante durante el siglo XIX. Hay que destacar también que en esta semana, de los 63 manuscritos que han sido alojados para esta plataforma, para esta actividad cultural, ha habido 51 transcripciones y la mayoría de ellos han sido pues participantes mujeres, lo que dice también que ha sido una actividad que ha llamado mucha la atención por parte de los usuarios. Podemos ver, por ejemplo, la transcripción de Gustavo Adolfo Guevara Bendaño, que es una carta de Clorinda Mato de Turner a Ricardo Palma, que es necesario destacar esto, porque se han alojado un aproximado de 4 o 5 cartas. Podemos también ver algunas cartas, por ejemplo, la carta de Isidora de Macías a Ricardo Palma, que tenemos una transcripción.
Bueno, en este caso creo que solamente está la digitalización, aún no han llegado a participar. Podemos ver otras transcripciones más que es necesario rescatar. Pienso yo el aporte que han hecho los usuarios con las transcripciones, y es muy importante porque esas transcripciones luego van a ser pues de uso para los usuarios y para los investigadores. Vamos a ver otras cartas más que están en las primeras. Bueno, ya hemos visto, creo, la de Gustavo Adolfo Guevara Bendaño. Esta sí hemos visto, es una carta muy importante. Luego la de Elvira Zarratea Ramos, de Ramos a Ricardo Palma, que es necesario evaluarlo. A ver, vamos a ver más acá, más documentación. Por ejemplo, acá hay una transcripción, pienso yo, muy importante, la carta de Isidora de Macías a Ricardo Palma, y cuya colaboradora de la biblioteca, Fabiola Isabel Vergara Rodríguez, es una usuaria que muy constantemente participa con las transcripciones temáticas, no solamente para este contexto, sino de otras actividades que hemos hecho para la ciudad de Lima, otras actividades como hemos hecho para el contexto de la independencia en el mes de diciembre, y también para la actividad que hicimos para el mes de agosto del año pasado. Entonces, este tipo de plataforma ha llevado a que muchos usuarios en general participen y conozcan un poco más del fondo documental que custodia la biblioteca, y asimismo también participar con sus transcripciones para que estas transcripciones luego sean de disponible uso para otras personas. Inclusive en esta plataforma ustedes pueden ver que hay la opción de calificar la transcripción. Hay también un espacio donde ustedes puedan comentar sobre las transcripciones. Quizás ustedes pueden ver algunos errores o algunos aportes en contenidos históricos y literarios que podrían ingresar a la transcripción. Es así que la plataforma ha sido muy importante. Ha habido 51 transcripciones, mayormente la mayoría son del siglo XIX, y es una actividad pues que ha generado mucha expectativa porque dentro de las estadísticas han participado no solamente personas de la ciudad de Lima, sino de otras provincias y regiones del país. Algunas lamentablemente no llegaron a terminar sus transcripciones, entonces vale recalcar que de esta plataforma va a estar abierta todo el año. Pueden ingresar nuevamente a partir de ahora y pueden retomar la transcripción para poder acabarla en el transcurso de la semana o si no en el transcurso del mes, de acuerdo a los tiempos que cada uno maneja. Así que en líneas generales ha sido una actividad que ha generado mucha expectativa, mucha participación. Esta documentación, los 63 van a estar posteriormente alojados en el catálogo general. Ustedes pueden ver en la nube de acá que dice catálogo manuscritos. Uno ingresa a esta plataforma, a esa sección, ponen ir a la transcripción, podemos regresar nuevamente a la transcripción que hemos revisado ahora, o podemos también regresar al catálogo general donde hay más de 800 manuscritos. Ustedes pueden ver en esta sección hay 826 manuscritos y aquí hay mayor documentación que ha sido alojando a medida que hemos realizado las actividades temáticas. Estos 63 manuscritos que se han utilizado para esta actividad sobre el proceso histórico, sobre la presencia de las mujeres en el proceso histórico, van a ser posteriormente alojados en este catálogo general, donde van a encontrar una variedad de documentación del siglo XVI hasta el siglo XX. Es así que una vez de hacer esta presentación y este balance general de esta actividad, vamos a dar pase a la participación de las investigadoras para que nos puedan hablar un poco de la importancia de esta actividad que se ha realizado y que ha culminado hoy, lunes 15, a las 4 de la tarde, y de invitar sobre todo pues, ¿no? a muchos investigadores o público en general sobre la importancia de ingresar y de utilizar muchas de estas transcripciones y documentos digitalizados. En este caso, voy a dar pase a la doctora Magali Alegre Henderson. Ella es docente del Departamento de Humanidades y es gestora del doctorado en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinadora de la Casa O'Higgins. Su docencia y investigación aborda temas de género, historia de la sexualidad y historia de las mujeres. Es autora de muchos artículos sobre la presencia de las mujeres en el proceso histórico. Es así que vamos a dar paso a la profesora Magali Alegre para que pueda pues, ¿no? Tener tiempo de 20 minutos para que nos pueda comentar
sobre la documentación histórica que ha sido alojado para esta actividad. Muchas gracias, Magali, y te doy pase para tu charla. Muchísimas gracias, Jimmy, por la invitación a ser parte de este esfuerzo de transcripciones colectivas. Quiero agradecer a través tuyo también a la Biblioteca Nacional por esta invitación. Es un proyecto, la verdad, hermoso y estoy muy agradecida de que me hayan permitido ser parte de una iniciativa que creo que nos permite, sobre todo en este contexto de pandemia, en el cual los accesos directos a las fuentes suelen ser tan complicados, nos permite sumarnos a un proceso de digitalización, pero también de accesibilidad a las fuentes digitales, tanto para los investigadores de nuestro país, a las investigadoras de nuestro país, como también a aquellos que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Creo que es realmente loable el trabajo que vienen ustedes realizando. Y quisiera iniciar exhortando a las jóvenes investigadoras, a los jóvenes investigadores, a ponerse a disposición de este esfuerzo de transcripción en el futuro y contribuir de una manera conjunta a una iniciativa tan importante. ¿Quién me ha permitido esta invitación? Familiarizarme con una serie de documentos que, siendo, digamos, desde distintas naturalezas, desde cartas entre privados hasta testamentos o incluso algunas demandas en relación a procesos de manumisión, todo este bagaje documental ha permitido repensar una serie de temas que son posibles a través de su manejo, de su transcripción. Por un lado, por supuesto, los temas de historia de la sexualidad son los más cercanos a mí, y me ponía a reflexionar sobre lo mucho que ha trabajado desde distintas perspectivas la historia de la esclavitud en el Perú, desde, digamos, una visión económica, desde una visión legal, desde una visión de género, como pueden ser los trabajos de Christine Hunefeld o los trabajos más recientemente de Maribela Relucea. Pero considero también que hay espacio para seguir trabajando este tipo de iniciativas, quizás abordándolas desde el punto de vista de la sexualidad, desde el punto de vista de lo que suponen los encuentros o interacciones o las relaciones entre personas de condición disímil en la cual uno tiene o unos tienen una situación de autoridad o de ejercer sobre otras personas. Y así tuve la oportunidad de leer una de las cartas que está incluida en esta colección, que me llama la atención por el tipo de tono utilizado y como una lectura desde la historia de la sexualidad, probablemente influida desde los trabajos que se vienen, las historiografías como la norteamericana o la inglesa, podrían darnos nuevas preguntas para examinar estos documentos. Si nos ponemos a pensar en la demanda de Rafaela Marín, una samba esclava, que solicita la libertad usando como argumento la palabra prometida de liberación frente a su amo, esta demanda de 1830 nos lleva de lleno hacia esta pregunta acerca de cuál es el rol de la sexualidad en términos de agencia en la búsqueda de la libertad. Y el tono de la carta en la que se argumenta
digamos, una moral o una valoración de la protección de la espiritualidad al participar en este tipo de relaciones, o como se lo llama en el documento, comercio ilícito, nos llevan a justamente preguntarnos en esta doble interacción o negociación entre la instrumentalidad de sexualidad y aquel objetivo ulterior que se quiere alcanzar, que sea la libertad. O cómo se va negociando también, por supuesto, espiritualidad que puede ser muy genuina y que se ve en contradicción frente a la decisión, a la coyuntura o a la agencia a tomar. Y por supuesto, en este contexto de agencia o de decisión o de interacción con el otro, están también las preguntas acerca del entorno familiar. ¿Cuál es el rol, por ejemplo? Y esto es algo que se va a destacar en el propio documento. No sé si se puede, a ver, tratar de poner en pantalla. La verdad es que es una carta realmente interesante. A ver si es que se ve. No. Ahora sí. Ok. Listo, aquí sí se puede ver, ¿verdad? Sí, Magali, sí se puede ver. Perfecto, gracias. Entonces, como les decía, la argumentación en la que está hecha la carta es efectivamente la riqueza y la que nos genera todas estas preguntas acerca de una historia de género vista desde el punto de vista de la sexualidad. Referencias como ejecutar sus sorpresas en mi cuerpo contra el orden natural, el hacer referencias a que la promesa está puesta no solamente en la libertad de esta esclava, sino en que sea tratada como una mujer, que sea tratada en condición de amancebada, como una mujer, o que esté alejada del pecado en el que la ha asumido esta relación ilícita a la cual ella ha accedido, supuestamente en una promesa de libertad, son fórmulas retóricas que más allá del aspecto jurídico de usar el mejor argumento posible, digamos, a su favor, también nos revelan una serie de relaciones de poder, nos revelan también formas de usar los recursos a disposición para lograr una mejora en la situación. Y el lenguaje utilizado, sumado al de muchos otros procesos, como ya he mencionado, se han trabajado en esta historiografía sobre la esclavitud Perú, nos permiten nuevamente establecer una serie de relaciones y una serie de preguntas para generar una historiografía desde la historia de la sexualidad, ¿no? Qué sé yo, este tipo de frases de seducción, amancebamiento, de lo ilícito, tienen, digamos, una serie de preguntas que merecen también ser articuladas. Y además de las reflexiones en términos de historia de la sexualidad, está también la dimensión de historia de las emociones, que requiere también una apropiación renovada y que permite enganchar este tipo de peticiones en relación a la esclavitud con otro tipo de testimonios como son cartas dirigidas a Ricardo Palma.
cartas que desde una intimidad, digamos, amical, en donde no son solamente mujeres, sino contextos familiares, se relacionan con un intelectual que logra convocar no solamente a un ámbito, circuito académico nacional, sino que establece vínculos que van a durar más del contexto nacional y que se extienden a circuitos intelectuales con mujeres en los ámbitos europeo, norteamericano incluso, y estamos hablando de correspondencias de muy larga data, ¿no? Creo que esta entrada a las cartas dirigidas a Palma es también una puerta o un punto de partida hacia una historia de las emociones, también desde una perspectiva femenina, en donde se nota un nivel de agencia muy importante para vincularlo tanto con los sucesos políticos y cómo estos sucesos políticos pueden afectar, ya sea de manera personal a las mujeres que escriben. Tenemos aquí a Soledad Acosta de Samper, que está en algún momento en Lima y se va a convertir en una corresponsal, incluso desde París, del Comercio, de otros periódicos ilustrados como el Perú Ilustrado. Estamos hablando de Lola Rodríguez de Tió, que va a tener una participación muy importante tanto en Cuba como en Puerto Rico, y son mujeres que están transitando, ya sea por razones personales o por propio oficio, que están transitando entre París, entre Madrid, a Nueva York, que van al Caribe, que en algún momento estuvieron en el Perú, en Buenos Aires, en La Paz, y que mantienen a lo largo de las décadas estos vínculos académicos, estos vínculos intelectuales que les son valiosos y que les permiten comentar política, que les permiten también mantener vínculos que son emocionalmente significativos, ¿no es cierto? Hay dedicatorias a la esposa, a los hijos de Palma, y que más allá de eso también nos permiten, ya desde una óptica colectiva, desde las mujeres, mirar cómo se están articulando estas relaciones basadas en el deseo de conocimiento y en la búsqueda de conocimiento o de intercambio artístico, ¿no? Los intercambios de libros que van y vienen entre los distintos corresponsales, las sugerencias incluso hacia estudiantes o recomendaciones a estudiantes, o simplemente el comentario político sobre sucesos tanto en Colombia, en Cuba, en Puerto Rico, como lo que está sucediendo también en el Perú, nos hablan de una capacidad de participación de estas mujeres intelectuales que trasciende a los esfuerzos individuales y que se convierten en circuitos en donde de unas y otras están puestas en contacto y logran una acción o una movilización, si se quiere, muy interesante como colectivo. Nuevamente, agradecerte a ti, Jimmy, por este esfuerzo en términos del transcriptón, y quedar atenta a futuros esfuerzos, por supuesto, para involucrar a los estudiantes, a los jóvenes investigadores e investigadoras en apoyar y respaldar un esfuerzo tan importante como el que están haciendo en la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, Magali, por tu disertación. En realidad es muy, muy didáctica. Es en realidad el objetivo de los conversatorios, precisamente es invitar a los usuarios a participar de esta actividad, pero también de poner pues en valor la importancia
del fondo documental que custodia la Biblioteca Nacional, que no solamente custodia precisamente sobre el tema de las mujeres. Por el tema de temática, la transcripción se ha separado un conjunto de documentos, pero la biblioteca custodia mucha documentación de distintos aspectos, político, económico, religioso, una variedad de temática documental que hace pues de la biblioteca sea considerado como uno de los repositorios más importantes a nivel nacional. Y es así, pues, ¿no? Que el objetivo justamente de la plataforma es de que con esta digitalización de los documentos es que se busque, pues, un mayor acceso a que público pueda acceder a este fondo documental, ya que en este contexto de pandemia es bien difícil poder quizás visitar algunos archivos y por qué no es importante esta plataforma donde pueden ver desde sus casas o donde un aparato digital mucha de esta documentación que puede ser de mucha utilidad para sus investigaciones. Muchas gracias, Magali. Vamos a dar paso ahora a la profesora Marinés Valdivia. Ella es magíster en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil, actual candidata al doctorado por la misma universidad. Bueno, es licenciada en la especialidad de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente se desempeña como catedrática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad realiza investigaciones en torno a temáticas sobre mujeres, género y historia contemporánea latinoamericana. Doy paso a la profesora Marinés Valdivia para que pueda dar inicio a su charla. No le escuchamos, profesora. Tiene que prender su audio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La invitación de la Biblioteca Nacional. Yo creo que es un esfuerzo muy importante el recuperar la voz no solo de mujeres, sino de obreros, de los actores que han hecho la historia desde el pasado colonial hasta el presente. Te agradezco mucho la invitación, Jimmy. Yo creo que estás haciendo un excelente trabajo. Somos de la misma universidad. Tú eres un egresado de la Universidad Villarreal, nuestra alma mater, y me da orgullo ver cómo los egresados se van realizando, ¿no? Especialmente a través de puestos claves que tienen que ver con el desarrollo de la cultura. Entonces, sí, es bien, bien interesante. Bueno, yo voy a realizar algunas reflexiones en torno a cerca de 60 documentos que he podido tener. No son 60, son un poquito menos, pero yo creo que todos son interesantes. Me hacen recordar a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral siempre escribía bajo la forma de recados. Y aquí lo que vemos nosotros son desde cartas extensas hasta pequeños recados, pequeños saludos, pequeños documentos, desde incluso casos de litigio, ¿no? Hasta documentos que parecen aparentemente intrascendentes, pero nos van dando cuenta de cómo se gestionaba, por ejemplo, las relaciones entre hombres y mujeres, que es algo que en los últimos 30 años los estudios de género, y en especial los estudios sobre historia de las mujeres, han contribuido sobremanera a revalorar las fuentes y formular nuevas interrogantes sobre estos tópicos, como por ejemplo, ¿quiénes eran estas mujeres del pasado? ¿Cuáles fueron las expectativas cotidianas? ¿Cómo gestionaron ellas sus vidas, ¿no? ¿Qué significó para ellas, por ejemplo, la República? Para mujeres de distintos sectores sociales, desde una esclava como Rafaela hasta una mujer letrada como de pronto Clorinda Mato de Turner. Son preguntas que nos permiten entonces interrogar a la historia con la finalidad de conocer esa capacidad de agencia, esa capacidad creativa, de disrupción también, de insatisfacción respecto a cómo están hechas las normas, y ellas lo manifiestan. Yo creo que el afán de la biblioteca por transcribir, organizar y poner en valor toda esta documentación, escritas por mujeres en este caso, para mí es algo muy trascendente, ¿no? Como feminista, como historiadora. Nos permite entender, por ejemplo, a puertas ya del Bicentenario, que la República no fue un proceso fácil.
en todo el continente, y que además fue un proceso complejo y no solo estuvo compuesto por guerras y pugnas entre caudillos, sino que también por constantes esfuerzos de sacar adelante, por ejemplo, las familias, mediante el trabajo, la escritura, la lidia por la libertad, la recuperación del ánimo luego de tantas pérdidas amatorias, como vamos a ir a ver cuando ocurren constantemente la pérdida de los hijos, de la viudez, del esposo, es decir, cómo irrumpe la vida cotidiana en el proceso escritural femenino, por ejemplo. El siglo XIX, para mí, ¿no? A pesar de los momentos importantes de recuperación demográfica, está marcado por las improntas de las guerras, por la conformación de los nuevos estados-nación. Estas luchas por la independencia, por ejemplo, se ven reflejadas en la descomposición de Nueva Granada, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo una escritora colombiana como Soledad Acosta de Samper tiene mucho contacto con Ricardo Palma por la guerra con Chile entre ambos países, entre Chile y Perú, vista y sufrida por Clorinda Mato y por Mercedes Cabello, por ejemplo. También podemos tener una información interesante expuesta por Clorinda Mato sobre las relaciones tensas entre Chile y Argentina por la cuestión del Beagle. Y vamos a ir viendo también cómo una española, pero que vive años, muchos años en Cuba, le cuesta ver esta situación de tensión que va a desembocar en la independencia de la isla en 1898 y que a través de las cartas ella va exponiendo de una manera muy interesante. Y bueno, también están las mujeres de a pie, las indias y sus pugnas, ¿no? Las excastas, las mujeres que a pesar de haberse dado la ley de la libertad, la ley de vientres libres, están pugnando por rasguñar algunos alcances mejores sobre estas leyes. Es el caso de Rafaela Marín, por ejemplo, quien en 1830 emprende una acusación contra su amo, don Manuel Sánchez, para que éste le cumpla esta promesa de libertad. Como sabemos, esa ley de vientres libres realmente no significó la eliminación inmediata, sino más bien la sacada de vuelta al tema de la esclavitud, la cual recién fue suprimida en el año 54 con Ramón Castilla, y del cual, y bien interesante, Ricardo Palma era uno de sus seguidores, porque fue un liberal muy connotado. Entonces, estas cartas que la Biblioteca Nacional ha logrado recuperar nos permiten conocer los ecos, las voces de estas mujeres, algunas letradas y otras no, que entablan relaciones con escritores importantes como el prolífico Ricardo Palma, una de las figuras más reconocidas en el ámbito hispánico, al punto de ser en su momento reconocido como socio correspondiente a la Real Academia de la Lengua Española. Entre estos documentos que se han puesto a disposición, podemos encontrar unos muy interesantes a los que seguro se sumarán otros, semejantes en un futuro próximo. Se trata de estas demandas de esclavas, fuentes relevantes porque nos permiten apreciar cómo desde la subalternidad, el sujeto femenino esclavizado y casi siempre analfabeto, litigia por su libertad. Como sabemos, en ese caso, en los casos de los litigios de esclavas, no son ellas las que escriben. Hay intermediarios, hay otras voces, que generalmente son voces masculinas. Pero esta suerte de intermediación cultural no resta para poder entender cómo estas mujeres apelan al litigio, a la norma, pero a la vez para poder subvertir la norma o poder agenciarse de su libertad. Y esto que lo ha estudiado también Carlos Aguirre en Agentes de su propia libertad, nos sirve también para entender cómo se da esta situación en el proceso post-independiente. Como es conocido, Ricardo Palma fue uno de los escritores con mayor prestigio. El Palma del que aquí tomamos conocimiento es aquel que aún simpatiza con las causas de su juventud liberal, como la libertad de cultos y el matrimonio civil, que se exponen en varios momentos en las cartas. Es un hombre que ha vivido mucho, se desempeña como director de la Biblioteca Nacional del Perú, por lo menos las cartas están entre el 93 y el 96, ha experimentado el dolor de ser calificado como bibliotecario mendigo por haber solicitado a todos aquellos que pudiesen libros para enriquecer la biblioteca peruana, saqueada e incendiada por el ejército invasor de Chile durante la ocupación de Lima. Como bien nos recuerda, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez y también Salutelli Rosas, uno de los eternos contendores de Palma fue Manuel González Prada, quien lo criticó constantemente, ¿no? Por la forma de anotar de Palma en los extremos de los libros, porque moró también en la misma biblioteca y porque además
escribió bajo el género de la tradición. Sin embargo, Palma, a diferencia de González Prada, quien también llegó a ser director de la biblioteca entre el 12 y el 14, y el 16 y el 18, mantuvo una importante correspondencia con mujeres escritoras. Los estudios sobre redes sociales nos permitirían afirmar que Palma era un nodo. Un nodo es cuando una persona concentra todas las relaciones y a través de esta persona nosotros podemos obtener referencia de otras. A veces cuando las mujeres no han dejado huella u otros actores no han dejado huella, hacer el examen del nodo y sus redes resulta sumamente importante. Entonces vamos a ir viendo cómo figuras intelectuales, regionales, nacionales y transnacionales se integran a esta vasta red de corresponsalías entre hombres y mujeres. Entre las escritoras locales se encuentra Clorinda Mato de Turner, gran palmista y amiga de casa, exiliada en Buenos Aires y excelente comentarista de la realidad sociopolítica que la circunda. Fue una nacionalista sufrida porque ella era caserista y fue muy crítica con el tema del gamonalismo y el desarrollo del poder eclesiástico en las zonas, en el ámbito rural. Durante su viaje a Argentina pasó por Valparaíso, por Chile, y pasea alrededor de los monumentos que Chile se llevó durante la guerra, junto con los libros. Pero Clorinda no solo detalla con dolor esta situación, también da cuenta de la vida de otras mujeres. Por ejemplo, en sus misivas aparece Margarita Praxedes Muñoz, que es una librepensadora muy interesante, médico y activista, una de las primeras médicos en el Perú, pero a la cual se le impidió ejercer la medicina. Y fue una activista feminista muy importante, de la cual nosotros todavía le tenemos deuda sobre un estudio respecto a ella, ¿no? Clorinda comenta por intermedio de sus cartas sobre las cuestiones políticas del país del sur. Se avisora un enfrentamiento con Argentina por el problema del Beagle, asume con tristeza y resignación la distancia con el Perú, continúa su periplo en Buenos Aires, busca empleo como profesora en la Normal de Mujeres, algunas certezas para su vida, ya es una mujer madura, ¿no? Y tiene una vida de trashumante y refleja en las cartas esa condición de exiliada por sus convicciones políticas y las críticas a la institución eclesial. No será la única mujer que aparece en la correspondencia. Inicia, por ejemplo, otras que están haciendo procesos de búsqueda, no necesariamente fuera. Mercedes Cabello, por ejemplo, felicita a Palma por su viaje a España, donde, cito aquí, donde respira otro ambiente social que no está como el nuestro, impregnado del partidarismo político que hoy está en Lima, en todo su fervor. No era para menos. Recordemos que Mercedes, Palma también y Clorinda habían sido atacados muy duramente por un enemigo común, el agresivo y crítico y experto en el uso de la sátira, Pedro Paz Soldán, o conocido también como Juan de Arona. Pero Mercedes también le pregunta por otra mujer de letras, al que admira incontables otras mujeres hispanoamericanas, y se llama la condesa Emilia Pardo Bazán. Y este es un ejemplar interesantísimo porque Emilia Pardo Bazán fue una mujer que protestó contra la Real Academia cuando es propuesta para que forme parte de este círculo tan cerrado en ese momento y se le impide acceder a la Academia porque era mujer. Y ella, en señal de protesta, escribe un libro que se llamaba La cocina antigua española, porque dijo, me podrán prohibir que entre a una institución por mi género, por mi sexo, pero no me podrán prohibir que escriba. Entonces era una forma muy inteligente, ¿no?, de protestar. También aparece otra mujer que yo la he querido estudiar en algún momento y otras, estoy segura, historiadoras le han puesto el ojo, historiadores, que es Amalia Puga, esta interesante escritora cajamarquina, Amalia Puga de Lozada, que es la representante de las mujeres conservadoras, muy católica. Bueno, es una carta muy linda, cartas muy lindas, porque mientras en una estaba escribiendo cómo es su encuentro y su visión sobre su estadía en Estados Unidos, que no sabemos de cuánto tiempo fue, cuando ella después recibe una noticia muy triste, ¿no?, que es enviuda, y también al quedarse viuda, ella entra en un proceso reflexivo y de dolor muy fuerte. Esto es bien interesante porque nos permite comprender cómo es la concepción del género como destino, donde las mujeres solamente pueden desempeñar algunos roles como matrimonio, maternidad, y cuando le confiesa a Palma, del cual ella es una gran amiga, y le dice lo siguiente: amigo,
sepultada, y lo que es más triste, sepultada viva, es decir, con clara conciencia de mi desgracia y con el sentimiento de mi dolor, en esta hacienda cuya soledad me ha atraído, porque ella es hermana con mi tristeza infinita. De esa forma, Amalia nos retrae la experiencia femenina de la viudez y el dolor de la pérdida, consolada solo por la maternidad vivida en solitario. En ella queda expuesto el argumento sobre cómo la crianza del hijo se convierte en el elemento constitutivo de la maternidad decimonónica y de los esfuerzos de los médicos exponentes del discurso higienista sobre cómo hacer de la crianza de los niños el centro de vida de las mujeres. Entre las escritoras extranjeras vamos a encontrar, por ejemplo, Soledad Costa de Samper, que ya ha comentado la anterior ponente, mujer con un nombre propio. Entre las letras, autora de estudios históricos sobre la mujer, las mujeres en la Gran Colombia, es decir, aquel tipo de mujer que inicia la apropiación, la búsqueda de la apropiación del discurso historiográfico, pero no para narrar la historia de caudillos y líderes, sino para narrar cómo las mujeres intervinieron en la historia. Esto es bien importante. Yo creo que un símil se podría hacer con Sor Aurora Cáceres, a pesar que ella solamente trató de escribir las memorias de su padre. Sin embargo, es cómo estas mujeres quieren hacerse historiadoras y buscan, según Maribel, ¿no?, como en el caso de Soledad Acosta de Samper registró casi 600 biografías de mujeres. Esto es una cuestión muy rica, ¿no?, que nos va dando cuenta, por ejemplo, de cómo ella en su momento edita una revista que se llama Mujer, donde solo trabajaban mujeres, casi tan igual como hace Clorinda Mato de Turner, pero cuyo destino fue fatal, porque la editorial, la imprenta que ella tenía, le fue incendiada, no la famosa La Equitativa, con el mismo tipo de mujeres, que también solo mujeres trabajasen en este tipo de actividades. Un último grupo de cartas nos trae el recuerdo de otra guerra, librada por los cubanos, que se debaten entre las fauces de Norteamérica y el poder de España. Como buen hispanista, con seguridad Palma calibró muy bien el valor de esta correspondencia, pues fue un gran amigo de la generación española del 98, a pesar que él ya contaba con 65 años. Sobre este punto, sirve para esclarecer el contexto las conclusiones del historiador Osvaldo Holguín, quien señaló la importancia de este acontecimiento en la vida de Palma, el cual tomó posición por los independentistas. Y se nota, la asturiana Eva Canel le describe en una misiva las dificultades entre separatistas e independentistas, a la par de los problemas del hombre afrocubano en ambos bandos. Varias otras misivas aparecen, algunas son más escuetas, otras son extensas. En casi todas se trata del género de la confidencia, la solicitud del apoyo en un mundo donde las mujeres requieren algún respaldo emocional. Así llegan los libros, así llegan, por ejemplo, las publicaciones, donde se expone, por ejemplo, la dificultad de vivir del oficio y ser reconocidas. Canjes de revistas, pedidos de recomendación para un amigo o ellas mismas, que no refleja sino la dificultad para escribir sin alguien que las respalde. Aquí termino, en un ambiente anímico y económico no siempre favorable, como viudas, en solitario. Mucho se reitera este vocablo de la soledad, que expone las dificultades que genera el modelo mariano, señalado por la antropóloga Norma Fuller. En él, las mujeres ahondan sus búsquedas y hallan un amigo, uno bueno, como Palma, que le extendió la mano de forma solidaria y muy comprensiva. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su excelente interpretativa charla sobre la documentación que está alojada en la plataforma virtual Recuperando Nuestra Memoria Manuscrita. En realidad, las dos charlas nos ayudan bastante, vuelvo a repetir, para promocionar esta plataforma y de invitar al público en general y también investigadores a poder acceder a esta forma y poder revisar lo importante y lo valioso de la documentación histórica que está digitalizado y que puede estar, pues, ¿no?, disponible de manera gratuita a todos los peruanos, porque ese es el objetivo de la biblioteca, de poner, pues, ¿no?, a los usuarios a disposición todo el material bibliográfico documental que se custodia en nuestra institución. Basándonos en algunas consultas de los usuarios, sabemos muy bien que la Biblioteca Nacional tiene algunas colecciones particulares de algunas mujeres importantes, como la de Sor Aurora Cáceres, como la de Magda Portal, sobre la musicóloga también Rosa Larco. Me indican precisamente la siguiente pregunta que podríamos en este caso iniciar el diálogo, ¿no?
Si existe pues mucha documentación que nos permiten conocer de una u otra manera sobre el papel de las mujeres en la historia, mayormente porque ellas han dejado registros, como este caso de las correspondencias que se está discutiendo. ¿Qué pasa para el otro lado, mayormente de las mujeres que no pudieron acceder a la educación, ¿no? ¿Cuál es la metodología o los pasos a seguir para la investigación? Para el caso, por ejemplo, de muchas de estas mujeres que realizaban vida doméstica en la ciudad de Lima, o de las mujeres que vivían en los pueblos rurales, ¿no? ¿Cómo poder conocer un poco más de su vida doméstica si ellas precisamente no dejaron un registro documental o algún tipo de testimonio que nos permitan conocer un poco su imaginario, podemos decir, ¿no? Mental a nivel religioso, de cómo ellos vivieron, como mencionó la profesora Inés, la república, cómo vivieron este contexto de las rebeliones indígenas y otros temas más que involucra esto, ¿no? Entonces, me gustaría en este caso, a partir de esta consulta, poder dialogar, ¿no? ¿Qué metodología, ¿no? Seguir para estudiar precisamente a las mujeres que no pudieron acceder a la educación y no dejaron registro, ¿no? Para conocer un poco más de ellas. Podríamos comenzar en este caso con la profesora Magali y luego dar paso a la profesora Marinés. Vale, muchas gracias por la pregunta. Creo que conversábamos la semana pasada con María Emma Manarelli también acerca de esto en una presentación anterior, y tiene mucho que ver con preguntas desde el presente, o sea, preguntas renovadas en las que ahora nos interesa conocer efectivamente cómo se sentían las mujeres o cómo percibían su situación en determinado momento, o como nos preguntábamos la semana pasada, cómo entreven, cómo imaginan la nación o cómo imaginan la república. Y estas preguntas que generamos ahora, que nos preocupan ahora, llevarlas a una serie de documentos y una serie de fuentes que estaban accesibles en el pasado, pero que son nuestras nuevas preocupaciones las que nos hacen revisitarlos, por decirlo de alguna manera. Los casos, las causas criminales siguen siendo una manera de aproximarse, por ejemplo, y los litigios matrimoniales que se han estudiado también mucho, son maneras de aproximarse a el pensamiento, a las emociones, a las maneras de ver el mundo de aquellas personas, mujeres en específico, que no tenían acceso a la escritura directa, ¿no? Creo que en el caso de la colección que forma parte de esta transcriptón, la sensación de riqueza documental es doble, porque son muchos los documentos que son producidos directamente por la mano de mujeres. Y eso le da una sensación de intimidad, si se quiere, a la correspondencia. En el caso de las cartas, directamente sumada a este vínculo de amistad, en muchos casos de amistad de largos años, con Ricardo Palma. Esa sensación de estar leyendo directamente a la protagonista, a la autora de las cartas, es algo que procesos criminales o que litigios matrimoniales no nos va a permitir con esa misma transparencia, con esa sensación directa, pero que sin embargo nos hablan de momentos, nos hablan de argumentos, nos hablan de recursos, ya sea legales y de maneras de plantear una defensa legal que están en el repertorio de las propias personas dentro de los propios agentes históricos, ¿no? Muchas gracias, Magali. Profesora Marinés, ¿podría prender su micrófono, profesora? Sí, yo lo apago para no hacer bulla. Bueno, yo creo que hoy en día las preguntas que
que se formulan son muy interesantes porque la teoría nos permite y los métodos también están muy enriquecidos. Desde la teoría postcolonial, desde los estudios de la subalternidad, incluso desde el psicoanálisis aplicado a la historia, los estudios de género, por ejemplo, en el caso de mujeres, nos permiten el acceso a una playa de instrumentos, métodos y teorías que nos permitan interrogar diversas fuentes, ¿no? Una fuente puede ser el documento, o diversos discursos, también siguiendo a Foucault. No solamente el registro escrito, sino también puede ser el registro material, la infraestructura, el monumento, los silencios. Bueno, el registro de las fuentes criminales es uno de ellos, pero también la imagen, la semiótica, e incluso las cartas donde escriben hombres, a través de los silencios masculinos, podemos inferir qué es lo que se calla y qué es lo que sí se explicita. Y no solamente preguntas sobre las mujeres, porque hablando de estudios de género, las cuestiones de género no solamente abordan mujeres, también abordan una nueva relectura de la masculinidad y también de otros actores que han permanecido marginales, la homosexualidad e incluso la transexualidad también. Entonces es bien interesante porque la homosexualidad masculina o femenina, porque las preguntas son nuevas. Y por lo tanto, las fuentes están, quizás pueden ser las mismas fuentes, las clásicas fuentes, pero como las preguntas son otras, nos pueden brindar acceso a respuestas diferentes. Y de otro lado, que es bien interesante, yo creo que ahí habría que proceder como Ginsburg, ¿no? A proceder con el método indiciario. No siempre vas a tener todos los todo el rompecabezas completo. A veces vas a tener que plantear hipótesis a través de casos que tú vas encontrando y que te pueden servir de una u otra forma para formular otras hipótesis sobre el pasado, que quizás con el tiempo se puedan cubrir, pero por lo menos nos da un indicio de qué hacían estos subalternos, cómo respondían, si tenían capacidad de agencia, y muchos que no estaban contentos con su situación o contentas con su situación. También había las que se resignaban a estas cuestiones del poder. Entonces, vamos viendo, ¿no? Vamos planteando que de una forma cada vez más académica, pero también más pretenciosa y de manera positiva, de responder a preguntas sobre estos otros que habían sido excluidos. Y yo creo que ya no es tan problemático, porque si, por ejemplo, ¿no? una autora interesante como Natalie Simone Davis, que trabaja, sí, es cierto, sobre discursos escritos, pero también infiere cosas sobre lo no escrito, sobre trayectos a través de mujeres que han podido cruzar el Atlántico en diversos momentos de la historia europea hacia, por ejemplo, Estados Unidos, hacia América del Norte o hacia Canadá. Entonces es bien interesante si para las medievalistas que tienen un proceso de distancia cronológica mayores, es posible, ¿por qué no para nosotros, los historiadores e historiadoras de ahora? Entonces es cuestión de organizar mejor los acervos documentales, de proteger mejor el patrimonio, lo que nos quede el patrimonio es fundamental, de ser eternos defensores del patrimonio, porque si no, cada vez que eliminamos alguna evidencia, pues estamos eliminando también una voz, que es lo que te dicen los estudios de subalternidad, ¿no? La única forma de recuperar es con nuevas preguntas, pero también es buscando lo tangible, ¿no? No por prurito positivista, sino porque tiene que haber algún tipo de acervo, de fuente que nos ayude a intuir que por ahí estuvo la mujer subalterna, o el hombre también, o el homosexual, o el homosexual femenino de pronto, o el pobre, o el esclavo, o el esclavizado. Entonces tiene que haber esas formas. Y yo creo que eso ya está felizmente generando resultados. Desde la arqueología, por ejemplo, la arqueología ahora hace nuevas preguntas, ya no solamente sobre el Estado, sobre los señoríos regionales y sobre estructuras de poder masculinos, sino más bien otras preguntas sobre la cotidianidad, sobre cómo se producían los alimentos, donde, por ejemplo, las mujeres tenían la producción textil. Entonces, si se puede hacer sobre otros periodos donde la arqueología dando grandes avances, yo creo que en términos históricos también se puede hacer otros grandes progresos. Muchas gracias, profesora Marinés, por su respuesta. Los usuarios están pues consultando algunos temas o algunas
temas que se podrían abordar sobre la presencia de las mujeres a través de la historia. Sabemos muy bien, pues, ¿no?, que la biblioteca resguarda, entre otros materiales, no solamente documentación, manuscritos, sino también resguarda, pues, otro tipo de materiales como fotografías, materiales hemerográficos, inclusive hasta pinturas y otros tipos de materiales que nos puedan también dar testimonio sobre el papel de las mujeres, ¿no? Porque a veces también, a veces pensamos durante la investigación que la documentación, que ya es muy costumbre para nosotros consultar en cualquier estudio, siempre es, pues, revisar periódicos o documentos, y a veces dejamos de lado a veces las obras de arte, ¿no? O los materiales como, podríamos decir, los vestidos, o otro tipo de ornamentación que también te da testimonio, ¿no?, sobre el papel que ellas juegan a través de la historia. Es así que, partiendo quizás de las experiencias que han tenido como investigadoras y también usuarias de la Biblioteca Nacional, ¿qué perfiles de investigación, a partir del material que custodia la biblioteca, podrían ustedes sugerir a los usuarios que están escuchando en esta charla de algunas futuras investigaciones que aún no se han trabajado, pero podría ser, pues, el inicio para muchos de los investigadores que están escuchando esta charla, para iniciar quizás un artículo, un ensayo, o por qué no, ser el inicio de un trabajo de tesis, un trabajo mayor en este caso, ¿no? Entonces, me gustaría mucho saber sobre su experiencia misma como usuarias de la biblioteca, y esas fuentes, cómo nos podrían a nosotros ayudar para iniciar temas de investigación. Podríamos comenzar con la profesora Magali y posteriormente con la profesora Marinés. Qué difícil pero interesante pregunta a la vez. Yo coincido con... yo coincido con la profesora María Inés en esta renovación de las miradas en términos de fuentes, y una apropiación interdisciplinaria, ¿no? En ese sentido, una de las fuentes con las que quisiera trabajar en mayor profundidad y que antes no eran tan accesibles son las fuentes fotográficas, ¿no? La custodia de fuentes fotográficas, tanto en la Biblioteca Nacional como los esfuerzos por creación de archivos privados y públicos a nivel fotográfico, en los últimos 30 años ha dado pasos a miradas muy interesantes desde la historia de la fotografía, que son, creo que también un punto de partida para el uso de esas fotografías como fuentes dentro de otro tipo de historias, como la historia social, como el género. Hablábamos acerca de algunos silencios o vacíos o maneras de representar, y en ese sentido esta economía visual de las mujeres, también desde las diversidades sexuales, puede ser muy interesante de ser abordado con fotografías, con ilustraciones, con imágenes. Y otras, digamos, otras de las fuentes que se han estado utilizando en los últimos años que también me parecen muy interesantes desde los gráficos es la caricatura, el uso de la caricatura en términos políticos, o una mirada de la caricatura como una forma de representación o de instrumento político en la representación de la sexualidad, también son, digamos, usos renovados de aquellas fuentes clásicas, como pueden ser los periódicos, como pueden ser las revistas, en donde ya la mirada no está necesariamente en el texto, o no únicamente en el texto, sino también se trasciende hacia la imagen, hacia lo visual. En términos de aproximaciones textiles, por ejemplo, que son tan difíciles de apropiación, creo que se han conservado de manera tan
tan limitada. Creo que ahí toca renovar los lazos de colaboración con arqueólogas y arqueólogos y, si se quiere, trabajar hacia un proyecto de creación de un museo del vestido o de un museo del traje que albergue ese patrimonio que puede estar disgregado, pero que sin duda es una fuente muy importante para la consulta histórica, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Magali, por tu respuesta. Profesora Marinés. Bueno, me sorprendes con la pregunta, porque eso hay que pensarlo muchas veces. Hay muchas cosas que uno podría hacer en la Biblioteca Nacional. Bueno, yo ahora recuerdo algunos temas, por ejemplo. Uno del que siempre me llamó la atención, que no se ha hecho y que creo podríamos trabajar en algún momento, es esta suerte de cómo se va gestando la familia simbólica en el siglo XIX. Cuando termina, y recoge un poco el tema, los planteamientos de Cecilia Méndez, que siempre ya tiene muchas cosas que aportar, que termina, entre comillas, la esclavitud, pero se proyecta a través de otras formas en el trabajo doméstico, en el trabajo cotidiano. Y esto también, y se racializa más todavía en el siglo XIX, con el desarrollo de la República, el trabajo femenino se especializa de una forma tan terrible, porque incluso cuando yo, para un trabajo de curso, hice una cuestión sobre la cocina en el Perú, una cosa chiquita, pero lo que yo veía es que nadie aborda, y con fuentes que hay, seguro en la Biblioteca Nacional, sobre libros de cocina, estas cuestiones, cómo se perfecciona el trabajo en la culinaria femenina en el siglo XIX, pero es un trabajo que también conlleva mucha expoliación. Yo he leído en algún momento las mujeres duermen sobre petates en la cocina, recordemos las cocinas religiosas o de los hogares domésticos son terribles, son sucios, son lugares invivibles, pero ahí duermen muchas personas, ahí duermen esclavos, exesclavos, las sirvientas, el tema de cómo se construye la sirvienta, especialmente con una connotación femenina del trabajo doméstico. Otro tema que es interesante, y bueno, antes de terminar esto decía, y esta familia simbólica, porque esto se hace a través de estas redes de paisanaje de ahijaditos y ahijaditas que van a la larga a formar parte del servicio doméstico, pero que en algunos casos para el ámbito urbano se ha sido estudiado, donde algunas logran cobrar dinero, salario, pero en el ámbito rural esto no sucede así. En el ámbito rural es mucho más inflexible el trato y la racialización del trabajo doméstico. Y de otro lado, otros temas que a mí me sugieren, por ejemplo, es el estudio de las, no sé si hay, pero del tema de las partituras, de los estudios musicales, porque muchas mujeres tocaban piano. Era una cuestión de enseñanza cotidiana entre la burguesía. Y también había compositoras. Para el siglo XX yo las he encontrado, pero para el siglo XIX no lo sé. Es probable que haya habido compositoras mujeres. Es probable que en composiciones muy generales o incluso composiciones eclesiásticas aparezcan partituras de mujeres. Eso yo no lo sé, pero intuyo, tengo la intuición de que es probable que haya partituras femeninas y qué pasaba con esas mujeres, con esas compositoras. De otro lado, porque las he encontrado para el inicio del siglo XX, pero no me he preocupado de verlas en el siglo XIX, por ejemplo. De otro lado, algo interesante es estas opiniones políticas sobre, por ejemplo, la guerra de la independencia cubana, que tuvo sus lectores aquí y que incluso hubo exiliados después cubanos aquí en el del 98, que incluso estableció vínculos con la masonería, en fin, es una serie bien interesante de relaciones, pero que aquí no se ha trabajado mucho. El impacto del 98 en la prensa, por ejemplo, masónica, en la prensa librepensadora, o en la prensa liberal a secas también. Es interesante porque se va gestando esta idea de americanismo que ya venía desde el Congreso de Panamá, pero que tiene más arraigo, ¿no?, en el 98, y que va a ir emparentándose lentamente, ¿no?, todavía subrepticiamente, con esta idea primigenia de antiimperialismo, que es interesante, ya no en el 98, ni siquiera en el 900, sino en la década del 10. En fin, otro elemento interesante, creo yo,
las cárceles, ¿no? Que no eran cárceles, sino que eran las casas donde iban a las mujeres por algún tipo de comportamiento, unas casas donde ponían en custodia a las mujeres, pero que en el fondo eran cárceles. Entonces, ¿qué se hacía en estas cárceles, en estos recintos? Explorar más el trabajo femenino. Yo creo que el trabajo y la reproducción de la economía doméstica es muy interesante. Yo lo he visto en los conventos, en el convento de Santa Catalina, en los conventos en Arequipa, y los espacios más grandes, ¿cuáles son? Los lavaderos, la cocina, los espacios de panistería, de unas zonas productivas en la práctica constante de todo el día. La cocina es una actividad doméstica de intensa producción. Y el otro tema, ¿no?, que siempre será importante, que ya creo que María Elena Manarelli lo ha puesto ya en un periodo más avanzado, es el asunto de la maternidad, de la pérdida, de lo que significa construir esa feminidad en el siglo XIX, que usualmente de las multíparas tenías 11, 13, 15 hijos, pero se te morían la mitad. Entonces, ¿cómo era esa experiencia, ¿no?, de pérdida, de dolor y de recuperación también de la maternidad? ¿Cómo se construye el marianismo en el siglo XIX, por ejemplo, y parte del siglo XX? Estos son algunos de los tópicos. Las mujeres anarquistas, que es un tema que nadie hasta ahora ha hecho, yo no entiendo por qué. Cuando la protesta, los parias, que está en la colección en la Biblioteca Nacional, es tan rica, hasta Plumas de Rebeldía tienen un ejemplar. El único, que yo lo busco por todos lados. El Libre Pensamiento, que es la colección más completa, la que está en la Biblioteca Nacional, y la otra partecita en San Marcos. Entonces vamos viendo las librepensadoras. Nadie ha hecho un trabajo sobre Nilsi Dagan o sobre, por ejemplo, Elsie Wood, que es la fundadora del Colegio América en el Callao, y que sigue la óptica de su padre, el colportor Thomas Wood, en el colegio, ay, se me fue el nombre, pero que es el que está cerca del Colegio San Andrés, en el centro de Lima, que son colegios metodistas. Por ejemplo, eso alcanzó un dinamismo tremendo, no solamente en Lima, sino también en Puno, por ejemplo, donde María Jesús Alvarado tiene la influencia de los metodistas norteamericanos. Y así podríamos quedarnos a vivir. Los invito a vivir en la Biblioteca Nacional como investigadores. Es una riqueza y una aventura intelectual apasionante, ¿no? Yo soy una apasionada y adoro la biblioteca porque ahí pasé los mejores momentos como investigadora y como historiadora de mi vida, ¿no? Espero que ya termine la pandemia y podamos volver. Los invito, las invito. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. De la misma manera también a Magali por su participación. El tiempo en realidad ha sido muy, muy corto. Esperemos que en las otras actividades puedan participar también de estas charlas, que pienso yo que son muy importantes, porque estos espacios permiten quizás brindar a los usuarios que están en constante o están muy pendientes de las actividades de la biblioteca, de conocer una buena parte, pienso yo, de lo que la biblioteca, la institución custodia en materiales bibliográficos, documentales, pero también permite crear un espacio a través de las transcripciones donde investigadores o investigadoras puedan venir y nos puedan hablar por un momento tanto de sus investigaciones, pero también de la documentación que está alojado y por qué es importante, pues, ¿no?, esta actividad, y por qué esto nos permite, sin lugar a duda, poner a disponibilidad de esta documentación digital a muchos usuarios, y puede, como vuelvo a repetir, puede ser el inicio, ¿no?, de futuras investigaciones a partir de las sugerencias que precisamente los investigadores que participan en estas mesas de cierre presentan a través de estas charlas, y los usuarios se pueden enriquecer de estos conocimientos. Antes de terminar, sí, yo les agradecería pudieran dar sus últimas palabras finales para poder cerrar, ¿no?, esta mesa que hemos iniciado, pues, ¿no?, ya hace una hora. Magali, podríamos comenzar contigo y pues con la profesora Marinés. Vale, agradecerles nuevamente la invitación y también la participación a todos aquellos que colaboraron en la transcriptón. Creo que es un esfuerzo
muy valorable que nos permite reconectarnos con nuestro patrimonio documental albergado en la Biblioteca Nacional, y también como investigadoras e investigadores acercarnos a todo este esfuerzo de digitalización que se está realizando y que es constante, ¿no? En los últimos años hemos visto cada vez más productos, fuentes digitales accesibles a la investigación, y esta pandemia, si algo tiene de bueno, es que ha puesto una mirada sobre la urgencia del acceso a nuestro patrimonio documental a través de vías digitales. Gracias. Profesora Marinés. Gracias. Bueno, invitarlos e invitarlas a todos los que deseen, y especialmente a los estudiantes de historia, porque la historia se ha democratizado tanto que ya antes era pues un historiador en chiquito de San Marcos o de pronto en la Universidad Católica. Hoy día la historia está en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en San Agustín, en Trujillo, y no pueden venir muchas veces los historiadores hasta Lima. Entonces, ni siquiera en Lima, muchos historiadores viven en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y El Salvador. Lima se ha vuelto una ciudad muy caótica y grande para el traslado. Entonces, este tipo de esfuerzos de poner a disposición las fuentes bajo la forma digital, yo creo que es encomiable, es interesantísimo, y además nos ayuda a democratizar la historia, que eso es lo fundamental. La historia tiene que ser vista con nuevos ojos, interpretada e interpelada con nuevas preguntas. Pero si no hay nuevos también actores, nuevos investigadores e investigadoras, esto tampoco puede dar pie pues a un debate continuo. Entonces yo creo que este tipo de esfuerzos invitan a eso, a democratizar la historia, a buscar una visión mucho más plural y a recuperar obviamente las fuentes documentales, no solo para los historiadores eruditos, de pronto que vivimos a una cuadra o a media hora de la Biblioteca Nacional, sino para todos y todas. Y esto es genial, esto es fundamental, y yo creo que es algo muy trascendente. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. De la misma manera, Magali, agradecerle por su participación. No se olviden a los usuarios que la plataforma está abierta todo el año. Es un aproximado de 900 manuscritos, como ya lo dijeron las investigadoras. Es una buena oportunidad para iniciar en este contexto difícil de pandemia, quizás un tema de investigación para una futura publicación. Yo creo que esto está acceso para todos. Yo he tenido experiencia de otros compañeros y colegas que están viviendo en el extranjero y que, bueno, han quedado muy contentos de poder haber consultado documentación que quizás en un momento no pudieron accederlo por tema de tiempo, por tema de trabajo, y que ahora desde afuera ellos pueden revisar la documentación, incluso pueden revisar hasta las transcripciones de los otros participantes, que en parte les ayuda a ellos poder también acelerar un poco su proceso de redacción de tesis o de un trabajo de investigación que tienen que desarrollar. Así que nuevamente les invitamos a la plataforma, está abierto todo el año. En mayo viene la transcripción relacionado al proceso histórico de los obreros en el Perú. Vamos a alojar mucha documentación, no solo de Lima, sino también de otras regiones del país, para que puedan tener acceso muchos investigadores de otras partes del Perú y puedan, sin lugar a dudas, poder contrastar la información que está con la biblioteca y con lo que está resguardado en sus archivos regionales. Nuevamente, muchas gracias, profesora, por su participación, y así nos estamos viendo en las otras actividades. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Chao. Gracias también. Nos vemos. Gracias, Jimmy. Gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, profesora.